pasaron 7 días desde la elección de Javier Milei y fueron suficientes estos 7 días para que Milei y su grupo empezaran a remar hacia atrás en cuanto a muchas de las promesas electorales, algunas de ellas las más centrales. Por ejemplo, ahora que queda mucho más claro que la disolución del Banco Central, que fue una de sus grandes promesas, es completamente dependiente de una reforma constitucional y que Milei no tiene ni los números legislativos ni el poder político para forzar o para llevar adelante una reforma constitucional que le permita diluir o disolver el Banco Central, de lo que se empezó a hablar alrededor de su grupo es que esto va a ser o a largo plazo o a lo que se refieren es a la desarticulación de políticas del Banco Central, no del Banco Central, que fueron sobre las que, a sus pareceres, se armó la hiperinflación y se devaluó la moneda argentina. Evidentemente, hay muchas formas de ponerle lápiz labial a un chancho, pero acá lo que tenemos es el comienzo de un choque de Javier Milei con la realidad. El otro tema del cual se habló y que creo que es importante resaltar fue la promesa esta absurda de romper relaciones con China y romper relaciones con Brasil. China le advirtió a Milei ya hace varias semanas, que tuviese cuidado con lo que decía en cuanto a su relación con China, porque ponía su posición geopolítica en riesgo. Y ahora, una vez que llegaron al poder, Milei creo que entendió perfectamente que no puede romper relaciones con China porque una parte enorme del aparato productivo argentino y de la economía argentina dependen de China, si bien no directamente, en muchos casos directamente, pero si bien no en todos directamente, en muchos casos por simplemente reflejo. Por ejemplo, la relación de Argentina con la Comunidad Europea tiene una cantidad de vértices o tiene una cantidad de variables que tienen que ver con la economía china, lo mismo la relación con Estados Unidos y qué decir de países de la región, países del Mercosur, que tienen una relación mucho más estrecha comercial con China como la que tuvo Argentina básicamente hasta esta semana. Por otro lado está la cuestión de Brasil, que está gobernada por lo que Milei tan elegantemente se refirió como zurdos. De hecho, las palabras fueron un poco más oscuras, o más coloridas, si prefieren. Y obviamente Brasil es el gran poder económico a nivel regional. No solo eso, sino que tiene una economía que se está reactivando después de, digamos, una cantidad de años de hibernación. Y esto quiere decir que para Milei es prácticamente imposible la idea de abandonar a lo que sería el principal socio regional, no solo por una cuestión geoestratégica, sino también por una cuestión económica. Con lo cual estas dos cosas han empezado ya a ser templadas y el discurso del aparato político alrededor de Milei empezó a cambiar obviamente el tono. Tenemos también la cuestión de dolarización. Se termina el peso, viene el dólar, pero la pregunta es ¿de dónde viene el dólar? Argentina no tiene dólares. Y se calcula que necesita alrededor de 35.000 millones de dólares para poder activar un aparato financiero dolarizado. No solo no las tiene, sino que no las puede atraer. Y tiene otro problema, que es un problema más de fondo, que es Argentina con un estado económico de básicamente crisis o volatilidad casi constante y una estructura política constantemente volátil que siempre puede moverse en una dirección o en otra en términos de política económica, expondría a Argentina básicamente a políticas monetarias internacionales. Por ejemplo, si Argentina se dolarizara, toda la cuestión de tasas estaría completamente dejada en manos de la Fed en Estados Unidos y Argentina no tendría prácticamente ningún poder. Para saber de qué estamos hablando, uno puede referirse a la crisis griega del 2010-2011, en donde Grecia tenía una economía colapsada, pero una moneda extremadamente fuerte, que era la misma moneda que tenían los alemanes, los holandeses y que tenían los belgas, que es básicamente el euro. O sea que Grecia, con una economía colapsada, tenía una moneda que le era inasequible y al mismo tiempo no tenía ningún tipo de mecanismo con el cual defenderse o proteger básicamente a su población. Hay una cuestión más con el dólar, que es que cualquiera entiende que el dólar en Buenos Aires no es el mismo dólar que el dólar en Nueva York. Pongan el siguiente ejemplo. Si ustedes tienen dos dentistas, uno en Buenos Aires y uno en Nueva York, por exactamente el mismo trabajo, incluso quizás mejor el trabajo hecho en Argentina, el dentista en Argentina gana menos dólares que el
dentista en Nueva York. Es decir, el dólar en Argentina, el dólar para el dentista argentino es más caro, requiere más horas de trabajo que para el dentista en Nueva York. Ahora, si ustedes tienen una economía dolarizada en la República Argentina, el dólar para la persona que está trabajando en el Chaco se vuelve un dólar mucho más caro que el dólar para la persona en Buenos Aires. Es decir, la dolarización de la República Argentina no logra soslayar un problema básico, que es que Argentina tiene una estructura social, cultural, política y económica completamente fraccionado, completamente fracturada. Hay un país dolarizado y hay un país pacificado. Y el país pacificado no puede pagar en dólares. No solo no puede pagar en dólares el viaje a Miami, que la mayor parte del país no hace, sino que no puede pagar en dólares el boleto de colectivo. El boleto de colectivo que en última instancia paga la nafta, paga el hidrocarburo a precio internacional, tiene que ser sostenido por un Estado que le dice a la persona que gana en pesos: yo te ayudo a pagar por el boleto precios internacionales. Lo que Milei de alguna manera está prometiendo es que el trabajador en el Chaco, que tiene que llegar desde su casa hasta, digamos, el balancín de una fábrica o hasta la cocina de un restaurante, ese trabajador no tiene más la ayuda del Estado. No solo no tiene más la ayuda del Estado, sino que tiene que básicamente procurarse de un dólar que sea suficiente para competir con el dólar en lugares como Nueva York, con los dólares que va a ganar en el Chaco. Esto es simplemente inviable. Y como es inviable, muy probablemente lo que veamos sea un impacto casi inmediato de la dolarización sobre la gente que más necesita básicamente una economía estable. La gente que simplemente no puede hacerse de dólares. Y por ende, eso también, a mi parecer, tendría un impacto directo sobre el aparato productivo. Porque ahora, si el Estado no ayuda al trabajador a pagar el boleto de colectivo para llegar hasta el trabajo, el empleador no tiene forma o tiene que pagar el mismo para hacer llegar al empleado hasta el puesto de producción. Con lo cual, el aparato productivo argentino a corto plazo recibiría un golpe realmente durísimo. Una de las cosas que es importante recalcar sobre la liberalización inmediata de las reglas en un lugar como Argentina es que mucha de la economía de los últimos años fue construida sobre un mercado protegido, resguardado, por ejemplo, de la producción china o resguardado de la producción del sudeste de Asia. Si repentinamente lo que tuviésemos fuese una apertura total de las importaciones, entonces lo que también veríamos sería un colapso sistemático de una enorme parte de la producción nacional que simplemente no puede competir, mucho menos en dólares y mucho menos sin subvenciones, con la producción china, la producción del sudeste de Asia, la producción india, incluso con la producción de algunas otras partes de Latinoamérica. Las aseveraciones de Milei sobre sus relaciones con el Vaticano y la posición de la Iglesia también fueron inmediatamente olvidadas, casi directamente después de la elección. El imbécil de Roma, así llamó Milei al Papa, el representante del del maligno sobre la tierra, hablando en términos prácticamente del evangelismo protestante americano, el maligno, han sido aparentemente olvidadas. Milei habló con el Papa, dijo que cuando uno es presidente tiene que tener una posición más pragmática, lo cual quiere decir que sigue pensándolo aparentemente, pero que la necesidad demanda que él negocie o acuerde con el maligno sobre la tierra. A mi parecer, la cuestión más preocupante en este momento es el discurso de Milei y su promesa casi constante de violencia sobre un enemigo, lo que él ve como un enemigo, con el cual, como él dijo, en cuanto a los zurdos, como los llama, con el que no se puede negociar y no se les puede ceder un solo centímetro, porque te llevan puesto. Estas fueron sus elegantes palabras. Haciéndose al mismo tiempo de una posición sumamente reaccionaria en cuanto, por ejemplo, al feminismo, en cuanto al aborto, en cuanto a los matrimonios homosexuales. Es difícil de creer que después de la euforia de la revolución de la alegría de hace casi una década de Macri, el mismo público haya caído por la revolución de la libertad,
por alguien que básicamente tampoco tiene ningún tipo de programa político sensible y que lo que ofreció durante la campaña fueron justamente promesas de violencia, insultos, una falta total de contenido político y de hecho una cantidad de proyectos que incluso a primera vista eran completamente inviables. Mi posición es que Milei es el padre político del gobierno kirchnerista de Kicillof que vamos a tener probablemente en 4 años. Principalmente porque creo que este tipo de idea de liberalización anárquica que ya hemos visto fracasar en Argentina, también lo hemos visto fracasar en Estados Unidos y lo hemos visto fracasar en Europa. Este tipo de proyecto lo que termina generando son enormes bolsones de pobreza y de inestabilidad, tanto económica como política. Y eso es justamente el lugar donde se empiezan a generar los grandes movimientos pendulares hacia la otra punta del espectro político. Estoy absolutamente seguro que estos 4 años van a ser justamente ideales para que el kirchnerismo trate de lavarse la cara, reavive su marca y se presente como una oposición viable para ser gobierno dentro de 4 años.